Ya estamos de vuelta, gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que puede contactarnos, estamos en redes sociales. Mi Twitter es @FelipeFloresNu. Y después de varias semanas de tira y afloja, finalmente el gobierno de Grecia presentó una propuesta que ya aprobó su parlamento para obtener un tercer rescate financiero y cubrir a largo plazo su adeudo con sus acreedores de la eurozona. Llevado al extremo las negociaciones, el primer ministro griego Alexis Tsipras planteó medidas que incluyen la aplicación de una reforma fiscal y otra administrativa, diversas privatizaciones y recortes a las pensiones y a los gastos militares, así como la transferencia de activos para afrontar a corto plazo su deuda pública. El fin de semana, el Eurogrupo dio luz verde para un tercer programa de ayuda a Grecia por un periodo de 3 años y llegó a un acuerdo para el desembolso urgente de 7.000 millones de euros a Grecia para que haga frente a sus obligaciones financieras inminentes. Como muestra de buena voluntad ante los acreedores, el gobierno de Syriza, que espera obtener en unas semanas un tercer plan de ayuda de al menos 80.000 millones de euros, presentó el martes por la noche el proyecto de ley adoptado por los parlamentarios, según los términos del acuerdo firmado previamente en Bruselas. Pese al eventual arreglo, el gobierno griego no cree que estas medidas beneficien a su economía, pero asumió que era su última alternativa para evitar un default técnico o su salida temporal de la zona euro. Y ante la crisis en Grecia, Gerardo Gutiérrez Candiani, dirigente del Consejo Coordinador Empresarial, sugirió aprender la lección y blindar a nuestra macroeconomía. Respecto a Grecia, en México no solo debemos poner mucha atención sobre lo que pasa en lo sucesivo, sino mirar hacia atrás y atender las lecciones de cómo se llegó a una situación tan explosiva y compleja. México ha sufrido sus propias crisis de insolvencia, producto en gran medida de un mal manejo de las finanzas públicas y de endeudamientos excesivos. No olvidemos que también llegamos hasta la suspensión de pagos y luego a la nacionalización bancaria en 1982, con más de una década de ajustes y estancamiento económico que acabaron con más del 70% del poder adquisitivo de la población. Más aún, hoy tenemos nuestra propia dosis de distorsiones y vulnerabilidades que generan riesgos importantes a las finanzas públicas y al país. Desde luego, estamos muy lejos de una situación como la que se dio lugar a la tragedia en Grecia, pero sin duda tenemos que cuidar y remediar nuestros puntos débiles para apuntalar el blindaje de la estabilidad macroeconómica que tantas décadas nos costó recuperar. Y después de varios meses de negociaciones entre Irán y el grupo de los 6 países que integran el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, encabezados por Estados Unidos, se llegó a un acuerdo para que el país asiático no construya una bomba atómica. El acuerdo permite además la supervisión a sus instalaciones nucleares, a cambio de que se eliminen progresivamente las sanciones económicas que aún se aplican en su contra. El acuerdo denominado Plan de Acción Integral Conjunto establece que se irán eliminando progresivamente sus centrifugadoras IR-1 en un tiempo de 10 años, con el objetivo de que el gobierno de Hassan Rouhani no se enriquezca de uranio. La resolución ha generado un impacto geopolítico, pues el gobierno de Israel la calificó como un error histórico, en tanto que Arabia Saudita mostró su apoyo, pero advirtió a Irán de que si aprovecha la reducción de las sanciones para alimentar la inestabilidad en el Medio Oriente, habría una firme reacción. Para Tribuna Finanzas, Gisela Telles. Janet Yellen, presidenta de la Reserva de los Estados Unidos, refrendó ante el Congreso de su país su posición en cuanto al alza de tasas que prevé ocurra este mismo año, con un incremento que seguramente será gradual. En el marco de su reporte semanal frente al Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, Yellen indicó que las tasas de interés subirán cuando se hayan visto mejoras en el mercado laboral y exista una confianza razonable de que la inflación regresará a su objetivo del 2%. Por otro lado, descartó que factores externos, como la crisis en Grecia o la caída en las bolsas de China, modifiquen el programa de alza de tasas en el Banco Central o las perspectivas económicas de Estados Unidos, dado que solo van a representar riesgos secundarios.
Y el Banco Central Europeo anunció que mantendrá sin cambios las tasas de interés a un mínimo histórico de 0.05%, mientras que el tipo de interés aplicable a la facilidad de depósito seguirá en menos 0.20%. Mario Draghi, presidente del BCE, dijo en conferencia de prensa que las compras mensuales de activos por 60 millones de euros se mantendrán hasta finales de septiembre de 2016 o hasta observar una mejora económica. Señaló también que la inflación se mantendrá baja en los próximos meses, pero previó que se incremente a finales de año. Por otra parte, Draghi confirmó un aumento en el límite de liquidez a los bancos griegos por 900 millones de euros. Y la empresa mexicana Cinépolis anunció la compra de la cadena Yelmo Cines, la segunda más grande de España, con lo que se convirtió en el cuarto exhibidor de películas más grande a nivel mundial, solo detrás de Regal Cinema, AMC y Cinemark. En un comunicado, la empresa que encabeza Alejandro Ramírez indicó que Yelmo Cines cuenta con 414 salas en 20 ciudades de España, con una afluencia de 12 millones de asistentes al año. Ninguna de las dos empresas ha dado a conocer el monto de esta operación. A inicios de 2015, Cinépolis adquirió la cadena chilena Hoyt, con lo que ahora incrementará a 4.348 su número de salas en México, Brasil, Estados Unidos, la India y otros 8 países. Vamos a unos mensajes y regresamos con la parte final de Tribuna Finanzas.